Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Iniciaremos con la conferencia Fortaleciendo Fronteras Digitales, Estrategias Globales de la 1DC contra el Cibercrimen. Es un gusto para mí presentar a Víctor Marchand. Él es licenciado en Informática y maestro en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos, contando además con diversos diplomados relacionados con tecnología de análisis de negocios y de gobierno de tecnologías de la información, este último por la Universidad Georgetown en Washington, D.C. Cuenta con más de 25 años trabajando en áreas de tecnología de la información, 10 de ellos en el Gobierno Federal de México, dentro de la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Social y la Educación Pública. Desde el año 2009 se incorporó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, desempeñándose en la Oficina de México y para la de Perú y Ecuador, en diversos proyectos relacionados con la lucha contra las drogas, la justicia penal y la prevención del delito. Actualmente es el coordinador del área de tecnologías de la información y ciberdelito e implementa los proyectos e iniciativas en México relacionados con temas como prevención de los ciberdelitos, material de abuso y explotación sexual infantil en línea, análisis forense digital, investigación de fuentes abiertas, cuidados en línea, aspectos de ciberseguridad en el entorno digital y la prevención de la violencia en línea, colaborando también con diversas contrapartes en gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa privada. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación a las y los organizadores de este evento. Es el tercer año que participamos ya en este tipo de charlas, de conversaciones, de acercamiento. La verdad es que me parece, de entrada, algo muy interesante, revestido además por el maravilloso lugar en donde estamos. El hecho de tocar un poco la historia que tenemos y el platicar en dónde nos encontramos ahora, relacionado con la parte tecnológica y con todo lo que esto conlleva, que al mismo tiempo es los cuidados, el uso responsable, el hecho de poder tener a la mano tanto y tanto alcance tecnológico, que por supuesto también tiene su nivel de responsabilidad. Entonces, muchas gracias nuevamente por esta invitación a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y pues bueno, de entrada me gustó mucho el título, ¿no? Fortaleciendo Fronteras Digitales. Sí, va mucho con la ONU, va mucho con la parte internacional. Ahorita vamos a empezar a platicar un poquito acerca de lo que hacemos y obviamente las actividades a nivel internacional que hacemos. Pero bueno, la parte de frontera digital tiene muchas, puede tener algunas connotaciones, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que esta es la frontera digital que tenemos ahora, ¿no? Aquí tenemos credenciales, aquí nos dan acceso, aquí no nos dejan pasar a ciertos lugares, aquí tenemos que tener cuidado, aquí tenemos que identificar cuáles pueden ser los riesgos y visitar muchísimos lugares. Pero también las fronteras digitales son aquellas que ya vamos encontrando cómo se van permeando cada vez más
sobre todo, por supuesto, entre los países. Y al mismo tiempo, cómo también se diluye esta cuestión de frontera digital. Por eso yo creo que sí es muy importante el hecho de que podamos tener como que esta concepción, y por supuesto ahorita la charla va a ser un poco más del lado de ciberdelito, que es a lo que nosotros nos dedicamos como oficina. Y la cuestión de las fronteras digitales implica también la colaboración, la cooperación. Estos son simplemente un par de ejemplos, donde aquí a lo mejor se hace un poco de énfasis más en la parte de material de abuso sexual infantil en línea o de material de abuso y explotación sexual infantil en línea, donde, pues bueno, desafortunadamente todo el mundo hemos escuchado o hemos tal vez identificado algunos casos que hay al respecto y que se necesita esta cooperación internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente esas fronteras, poco a poco, pues se van diluyendo más. La tecnología también permite ese acercamiento, esa cuestión de globalización, como lo escuchábamos hace algunos años, y entonces esto implica definitivamente el hecho de tener que fortalecer las capacidades que existen en el mundo digital, pero además en la parte de la salvaguarda que tiene cada uno de los países, y eso significa infraestructura, esto significa legislación, esto significa cooperación, etcétera. Y es una de las formas en cómo podemos ver cómo desafortunadamente pues tenemos que poner bastante atención en lo que implica la posibilidad de ser víctimas de algún delito en el mundo digital. ¿Y por qué precisamente es importante el identificar el hecho de que estas fronteras pues poco a poco dejan de ir existiendo o siendo tan tajantes? Pues bueno, porque podemos tener al cibercriminal, al ciberdelincuente en un país. La conexión se puede hacer a través de alguna empresa, de alguna entidad o de alguna forma que tiene obviamente otro punto de contacto en otro país. La plataforma que se utiliza puede ser una plataforma que no esté en el país ni siquiera donde está la víctima o donde está la persona que paga tal vez por el servicio de este delito. Y por supuesto, la persona que consume o que pide ese tipo de intervenciones tecnológicas para alguna finalidad puede estar en otro país, en otra frontera diferente, y esto por supuesto empieza a ser mucho más compleja la cuestión de investigaciones, la cuestión de sanciones, la cuestión de poder ir sabiendo qué hay que pedir, en qué momento, porque al final también todo esto corre a través no nada más de la parte de gobiernos, en la parte de legislación, sino también de iniciativa privada, en la parte de conectividad y plataformas tecnológicas. Por ello es que ya no tenemos estas fronteras justamente tan bien identificadas o tan delimitadas, y por eso es tan importante que identifiquemos de entrada que cada vez va a ser mucho más complejo el hecho de poder realizar actividades de identificación de delitos o ciberdelitos, pero por supuesto más complejo también de los cibercriminales. Muy bien, rápidamente nada más como contexto, pues ¿qué hacemos aquí, no? O sea, además de disfrutar de la compañía de muchas colegas que casi siempre nos vemos en muchos eventos, pues el hecho de poder identificar también que tenemos una parte internacional que procura justamente el hecho de poder tener este alcance para poder apoyar a los estados. Entonces, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ustedes siempre lo van a ver, siempre lo ponemos como UNODC, y es una cuestión también para que nos puedan identificar en internet. Sería ONUD en español, pero bueno, no, casi nunca nos encontramos solamente en algunos documentos de esa forma, por eso es que hacemos el énfasis de que son las siglas en inglés. Pues bueno, es una oficina especializada de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, que se dedica justamente a brindar asistencia técnica, investigación y apoyos de diversa índole a los Estados miembros que así lo requieren, en todos los temas relacionados con los delitos. Esto quiere decir entonces que tenemos relación con el crimen organizado transnacional, o sea, con las convenciones relacionadas con el crimen organizado transnacional, por ejemplo, la producción y tráfico de armas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, los ciberdelitos que pueden ser una parte transversal dentro de todas estas actividades. Y pues bueno, se vio necesario ya hace bastantes años la necesidad de tener una oficina especializada
que pudiera brindar esta asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades e investigación basada en evidencia en varias temáticas para cubrir justamente también estas, desafortunadamente este tipo de actividades delictivas que existen de manera internacional. Al estar enmarcado en una cuestión internacional, es necesario entonces visualizar cómo podemos enfrentar a estas diferentes dolencias o diferentes tipos de delito a nivel global, a nivel mundial. Por eso es que dentro de la oficina, y pensando un poco más específicamente en la parte de crimen organizado transnacional, pues se empieza a identificar desde hace ya algunos 10, 12 años, pues por supuesto la cuestión de esta ciberdelincuencia que empieza a trabajar en el mundo digital y que ya empieza a operar de manera global o de manera internacional. Esto por supuesto no quiere decir que a partir de ese momento se dio, sino que justamente y desafortunadamente, como muchas otras instancias, pues la mecánica o la maquinaria no es tan rápida como uno quisiera, pero también son necesarias para poder tener estas bases y estos lugares donde los estados pueden acudir de una manera neutral, de una manera internacional, para esta colaboración. Y con ello se forma se crea un programa global sobre ciberdelito. Y este programa global, con estos 10 años que ya está operando desde su creación, pues bueno, ha tenido la ventaja de poder ubicar internacionalmente todas las necesidades que hay en cada uno de los países o las regiones, dependiendo de ciertas temáticas en particular, para poder entonces dar respuesta a las solicitudes de los países miembros, los estados, relacionado con el apoyo que podemos proporcionar como oficina para contrarrestar los ciberdelitos. Es un programa que tiene los objetivos que vemos aquí. Prácticamente son estos 4. La intención es que podamos brindar una asistencia técnica en función de fortalecimiento de capacidades. Regularmente quienes son nuestros usuarios finales o beneficiarios son los gobiernos, en el caso de México los 3 niveles de gobierno, son las autoridades que tienen que ver con la investigación, persecución y sanción de los ciberdelitos. Y son nuestras contrapartes naturales, aunque también tenemos, por supuesto, otro tipo de actividades de prevención, que es la parte de sensibilización, la prevención de ciberdelitos. Y esto lo podemos hacer a nivel, como este tipo de foros, a nivel escolar, a nivel de público en general, organizaciones no gubernamentales, academia, etcétera. Con ello también la intención es que no nos quedemos solamente en una cuestión de Naciones Unidas, está en Nueva York, ¿no? Naciones Unidas es una entidad, es un edificio, es algo que está muy lejano a todos nosotros porque quién sabe qué cosas discuten allá. El chiste es que son puros diplomáticos, personas que están discutiendo lo que sucede en el mundo y entonces como que a nosotros no nos afecta, ¿no? A nosotros no nos llega tal vez la noticia de que hay algo bueno, porque obviamente algunas cosas no tan buenas siempre son las que más se escuchan, pero que hay algo que efectivamente llega a nosotros como población en general, ¿no? Entonces esa parte de prevención junto con la de cooperación, porque no solo es la cooperación internacional, tenemos esta cooperación con sociedad civil, con academia, con los gobiernos, con iniciativa privada, porque en el ecosistema digital, por supuesto, que no se puede solo. Se necesita que todo el contexto que participa en la interconectividad y el mundo digital, pues participe para poder tener este tipo de alianzas y poder entonces tener mejores resultados. También donde así se requiera, porque como una oficina de Naciones Unidas o como una más de las que existen, que seguramente han escuchado bastantes otras con nombres mucho más pegajosos que la nuestra, en ese sentido también lo que ayudamos es en la parte normativa. Si los países quieren algún apoyo en alguna ley, alguna norma, alguna política, también lo podemos realizar, pero por supuesto esto es siempre que así se nos solicite. Por cuenta propia nosotros no llegamos a tener alguna
propuesta o algo similar, sino los estados lo tienen que solicitar, y así es como nosotros interactuamos con cada uno de los países que así lo soliciten. Estas son las áreas de ámbito de acción del programa global, y aquí justamente en lo que va leyendo, simplemente la idea es que puedan observar que la cuestión de estas fronteras digitales es lo que alcanzamos a observar y a tratar de cubrir. Hay demasiadas cosas, por supuesto es parte de que solos no podemos, y por eso es tan importante la cuestión de las colaboraciones, los mensajes, el fortalecimiento de capacidades, el seguimiento, el monitoreo, etcétera. Y pues bueno, es muy complejo todas las posibles circunstancias en las cuales nos podamos encontrar relacionadas con ciberdelitos y cómo poder enfrentarlos. Entonces, coloqué primero la parte del abuso y explotación sexual infantil en línea, porque simplemente el año pasado el NECMEC, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Niños Desaparecidos Explotados, tuvo el registro de 800 registros de personas que pudieron haber sido, niños que pudieron haber sido explotados o abusados sexualmente de México, solo en México. Y eso es una cifra que regularmente, pues por supuesto que mueve demasiado, porque ese es el nivel de involucramiento en el cual el crimen está buscando y el nivel, por supuesto, de riesgo que tenemos como personas comunes y corrientes en nuestras vidas, en nuestra computadora, en nuestro celular y, por supuesto, de nuestros menores de edad. Entonces, una de las vertientes que tenemos y que procuramos cuidar bastante y tener siempre presente en los proyectos o iniciativas que implementamos es esta temática. A partir de ahí, pues bueno, por supuesto, hay otras áreas de intervención como la parte de investigaciones, la parte de análisis forense digital, la parte de activos virtuales, porque también es algo que está, por supuesto, todo el tiempo evolucionando. Ya no hablamos solamente de criptomonedas, sino de activos virtuales de manera general. Y estas son las áreas de intervención que tenemos alrededor de las implementaciones que hacemos de manera global. Tenemos personas que estamos implementando las iniciativas y los proyectos en diferentes países en el mundo, y tenemos, gracias a esas distribuciones estratégicas, alcance a otros países adicionales, y dependiendo de las necesidades de cada país, como mencionaba hace un rato, pues bueno, es como vamos haciendo ciertas implementaciones. Y ahí es donde podemos tener esta frontera geográfica, pero al mismo tiempo pues deja de existir, porque hay temáticas obviamente en común entre todos los países, hay problemáticas en común, hay delitos en común, y hay delitos que se cometen por pedazos y se engranan en uno solo o se multiplican en pues, cualquiera de los países simplemente que tengan tecnología o que estén conectados. ¿Quiénes son estos beneficiarios regularmente o de manera natural del programa? Pues bueno, son los profesionales de la justicia, lo que es la parte de peritos, expertos, las policías cibernéticas, los jueces, los fiscales. Debemos recordar que de alguna u otra forma hay muchos delitos que se cometían de manera convencional y que fueron migrando a la parte digital, y entonces las investigaciones que se realizan, pues bueno, llevan un curso muy parecido, ¿no? Por supuesto, hay otros tantos que ya son más especializados y que requieren tal vez otro tipo de pericia u otro tipo de formas de investigar, pero al final es un delito lo que se está persiguiendo. Entonces, por ello es que trabajamos muy de la mano con la parte de ciberpolicías, jueces y fiscalías. Estas imágenes son solo un ejemplo, que si bien es algo nacional, ellos nos contaban, esto fue unas capacitaciones que hicimos para Policía Cibernética en Nuevo León, eso fue el pasado mes de mayo, y en el caso de Jalisco estuvo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, estuvo Fiscalía, estuvo Fiscalía especializada en trata de personas, y pues bueno, en conjunto pues se hizo una capacitación de fortalecimiento de capacidades en ciertas temáticas que fueron identificadas con especial énfasis en el material de abuso sexual infantil en línea. Pero claro, ellos lo que nos comentan es que de repente puede ser que nos llegue a alguien, o una noticia, tal vez de alguna imagen de algún menor,
pero pues no sabemos dónde está, no saben ni siquiera si es en México, si no está en México. Puede ser alguien que haya sido desafortunadamente víctima de trata de personas y que ya no se encuentra en el país. Entonces, esta parte es donde empezamos a tratar de amarrar toda la parte internacional y toda esta parte de, insisto, de que se diluyen estas fronteras geográficas existentes y donde ya es importante ver un poco más allá y no nada más la cooperación entre las instituciones locales, sino justo también con las internacionales, ¿no? ¿Qué más hacemos para fortalecer a los usuarios en estas fronteras digitales? Esta parte de prevención es algo que tratamos también de impulsar bastante, sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Como muchas otras organizaciones, como muchas otras instituciones, también tenemos material de prevención. Tenemos diferentes tipos de materiales digitales, impresos, tenemos una obra de teatro con marionetas. Se estaba ya terminando de producir inclusive una película relacionada también con la que vemos en la parte inferior derecha de las caras del ciberdelito o cibercrimen. También hay guías para padres, madres, tutores, docentes, etcétera, donde a lo mejor no se identifica demasiado esta cuestión de la parte internacional, pero insisto, una vez que nos conectamos a cualquier página, pues literal ya no sabemos en dónde nos encontramos realmente, o dónde se encuentra nuestro avatar, o dónde está nuestro dato, o dónde está la aplicación. Y esta parte de prevención es vital, pues, ¿no? Obviamente, porque es algo que se tiene que trabajar muchísimo desde las infancias y las adolescencias. Tenemos inclusive exposiciones temporales o permanentes en museos de los niños, en un par en Centroamérica, y eso no significa necesariamente que se tenga que hacer una inversión en tecnología o tecnológicamente muy fuerte, porque hay cosas que se pueden explicar de manera análoga que se trasladan justamente a los cuidados en línea, ¿no? Tenemos también diferentes campañas y estas son algunos ejemplos de la parte de campañas en algunas regiones. La primera es una campaña en Senegal y tiene que ver justamente con la protección en función de las fotografías o las imágenes que se toman, se publican y pues bueno, tener esa conciencia de qué es lo que se está publicando, dónde se está publicando y por supuesto todo lo que conllevan los riesgos y los cuidados que se debe de tener si al final, pues bueno, alguien decide hacerlo, pero la intención justamente es concientizar y sensibilizar en esta parte de las imágenes o de las fotografías que suben. La de la derecha, No Scam, es una campaña que está en Asia, en el sur de Asia. Tiene un poco más el foco en cualquier tipo de scam o de estafa que tenga que ver desde la cuestión de robo de identidad, datos personales, hasta a lo mejor una cuestión de, que esto también ha estado desafortunadamente evolucionando bastante, la parte de trata de personas, el hecho del enganche a través, por ejemplo, de una oferta de empleo. Hay ya muchísimos lugares como granjas, call centers, donde ya hay personas que desafortunadamente fueron captadas por medios digitales con la promesa de un trabajo y resulta que ese es el trabajo. Y son personas que llegan de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún problema con reclutar de cualquier país, porque además, por supuesto que desafortunadamente los grupos criminales pues montan todo para que todo sea creíble y para que sea algo pues bueno, que la gente pueda seguir, y entonces al llegar a ese país donde prometieron o les prometieron un trabajo, les quitan los papeles, los llevan a encerrar y dentro de esas granjas o de esos call centers pues los tienen literal explotados, cometiendo otro tipo de ciberdelitos y pues bueno, obviamente esto ya es una cuestión de explotación de trata de personas y la intención de esta campaña pues bueno es tratar de nuevo de sensibilizar un poco respecto a estas situaciones. La parte de lo que compartimos, ¿no? Definitivamente es sensibilizar porque es muy complejo y no se trata justamente de la parte de la prohibición, sino la parte del acompañamiento, de la guía, del apoyo, del darle información necesaria para tener siempre precaución con lo que se comparte y pues bueno, como podrán ver, si se alcanza a ver un poco en algunas de ellas, de un lado está el logotipo del gobierno de Canadá, en otro está el de Japón, el gobierno de Japón, porque nosotros implementamos estos proyectos también gracias a financiamientos de los países, los gobiernos propios, los gobiernos locales
o financiamiento de algún otro país que nos permite justamente identificar e implementar este tipo de actividades. Y esta última de Tech Safe Space, que también está llevando a cabo, esta es en Filipinas, y esto justamente es para una apertura más y cuidados también. Todo esto tiene que ver con la parte de prevención. Pero insisto, esta prevención que pareciera que es local, que pareciera que solamente es para un niño o una niña en una escuela, que pareciera que es para que alguien no caiga en una trampa de un trabajo o a lo mejor a otro tipo de estafa, pues no sabemos desde dónde está operando y a dónde uno puede acabar. Entonces, internacionalmente, pues ya, eso ya se diluyó por completo. Aquí hay algunos ejemplos de otro tipo de actividades que realizamos. Estas son un poco más en Medio Oriente y en Sudamérica. Hay actividades que se realizan con policías y fiscalías de diversos países. Procuramos que sean a nivel regional, si es posible, porque también, pues obviamente, entre más cercanos estén los países, pues es también muy probable que los delitos estén cometiendo entre pues víctimas de esos países. Entonces, se realizan diferentes actividades de fortalecimiento de capacidades, como las que mencionaba hace un rato, o bien este tipo de mock trials, que son como simulaciones de juicios que tienen que ver con ciberdelitos, y entonces tienen que participar pues toda la cadena desde el primer respondiente hasta el juez. Y así es como realizamos otro tipo de capacitaciones, ya pensando un poco más en fortalecimiento de capacidades. Y pues bueno, solamente son algunos ejemplos de cómo tratamos de identificar el no quedarnos solo en un país o en una región, sino tratar de trabajarlo de manera global. Hace un año, como programa global, como UNODC, abrimos ya un centro de capacitación en Doha, en Qatar. Este centro de capacitación va a ser justamente, va a proponer toda la parte de capacitación y fortalecimiento de capacidades a nivel técnico para policías cibernéticas a nivel mundial. Por el momento, este año va a estar capacitando en la región y esperamos ya que el año que entra podamos abrir este tipo de capacitaciones ya a nivel global, a otros países. Entonces también esperemos poder pues bueno, incluir a México, lo digo como parte de la Oficina de México, para que puedan fortalecer capacidades e intercambien experiencias más allá de la parte regional. Y eso, por supuesto, pues también es un ejemplo de que si bien es un centro regional, pues abrirá sus puertas literalmente a cualquier parte del mundo donde se soliciten las capacitaciones que realizamos. En ese sentido comento, pues bueno, obviamente son con los financiamientos que tenemos para poder hacer este tipo de implementaciones. Hay muchas cosas que podemos hacer en la parte de prevención, en la parte de sensibilización, que literal no nos cuestan nada más que tiempo, organización, etcétera. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que sí necesitamos un financiamiento, porque esto implica obviamente una cuestión tal vez de juntar a gente de varios estados o varios países en un solo lugar, contratar a lo mejor a algún experto en la materia en particular, tener otro tipo de materiales tal vez o de capacitaciones más prácticas, etcétera. Pero hay algunas cuestiones que por supuesto que podemos hacer como oficina sin que estemos dependiendo de un financiamiento, pero sí es importante recalcar que pues bueno, todo esto es gracias también a los financiamientos de los países. Esta diapositiva está tomada del sitio de Interpol y la menciono porque al final tenemos también cierta relación en función de las temáticas que realizamos. Y a lo mejor no quisiera sonar un poco decepcionante en función de, bueno, que ahorita me pregunten, bueno, y uno decide cuántos criminales. Por supuesto que nosotros no podemos investigar directamente por nuestra mano. Nosotros no somos una institución policial ni investigadora, sino es de fortalecimiento hacia las instituciones. Sin embargo, esto no significa que no tengamos las capacidades de intercambio de información o de experiencias o de fortalecimiento con otro tipo de instituciones. Entonces, habemos diferentes instituciones para diferentes causas. Lo que a nosotros nos toca justamente es desde esta parte de los ejes que he comentado un poco,
más justamente hacia los estados y la parte policial y judicial. Pero la parte que también nos toca, que eso justamente no tiene nadie más la atribución, como Organización de Naciones Unidas, pues es la cuestión de los tratados o las convenciones. Y entonces esta simplemente es una imagen que quise poner por la frase, que justamente lo que menciona es que pues ningún país puede por sí mismo, ¿no? Entonces la cooperación, ahí sí ya más enfáticamente internacional, pues siempre va a ser necesaria para poder fortalecernos y para poder investigar y para poder perseguir y para poder sancionar. Eso es a nivel tecnológico en general, eso es algo a lo mejor que suena tal vez algo lógico, ¿no? O sea, es claro, pues si yo no me comunico con alguien, si no me llevo bien con la institución, si no intercambio información, pues es complejo, ¿no? Que pueda perseguir o investigar algún delito. Bueno, ahora imagínense todo eso en la parte internacional, imagínense en las diferentes temáticas globales, políticas, con las diferentes perspectivas de cada uno de los países, que hay países que tienen tipificados ciertos delitos que otros no, que hay países que tienen ciertas etiquetas que otros no, que catalogan a su sociedad de cierta manera y otros no. Y yo, por supuesto, no me voy a meter en una cuestión de índole político, sino simplemente de esta gran diversidad que somos como países en el planeta. Entonces, ya no es tan sencillo, ¿no? Ponerse de acuerdo con un algo. Y si bien, claro, existe una Convención de Budapest, un convenio de Budapest que da cierto piso, por supuesto que es la referencia en cuanto a la forma en cómo puede organizarse de manera general los países para perseguir o identificar delitos, pues bueno, Naciones Unidas no tenía un instrumento como tal. Hasta justamente, pues bueno, esperemos este año, a finales de este año, pero justamente el pasado viernes ya se terminó de tener un acuerdo general de un proyecto de convención contra el ciberdelito. Y bueno, aquí subrayo un poco la parte de proyecto porque, pues bueno, todas las convenciones tienen cierto grado o ciertas formas en cómo se tienen que ir formalizando. Y esta, pues bueno, está después de 3 años prácticamente, ya está llegando al punto en donde ya se va a presentar a la Asamblea General el próximo diciembre, y a partir de ahí entonces ya los estados podrán estar firmando estas convenciones, ¿no? Y estas convenciones, pues ¿para qué son? Son los acuerdos, los marcos globales, los marcos legales globales generales, pues bueno, para atacar o para fortalecer cierta temática en particular. Entonces hay muchísimos tipos o varios tipos de convenciones, y ahora ya le tocó el turno, después de 20 años de alguna convención, a la parte de ciberdelito. Y pues bueno, de igual manera, cuando más tarde espero o el día de mañana tenga la curiosidad de entrar a leerla, digo, yo no soy abogado, pero cuando la lean van a ver que está lo suficientemente general como para que los países entonces quieran, después de todo este trámite que se ha hecho desde el año 2021, con estas diferentes reuniones, donde inclusive la última sesión estaba pensada para principios de este año, del 29 de enero al 9 de febrero, y pues resultó que no acabaron. O sea, no dio tiempo, no se pusieron de acuerdo. Y eso lo menciono justamente nada más por la cuestión de lo complejo que puede ser el que, por supuesto, los países lleguen a acuerdos relativamente comunes o suficientemente comunes para poder entonces perseguir o sancionar este tipo de delitos. Y reanudaron esta sesión, que iba a ser la de clausura, la última, justamente terminó la semana pasada. Entonces, el hecho de que ya tengamos el marco, de alguna forma, para poder identificar internacionalmente cierto tipo de delitos, ciertos marcos legales, que por supuesto lo complejo también es no transgredir la soberanía de otro estado o de otro país, y al mismo tiempo otra gran cuestión que se tiene que cubrir de manera local es la legislación nacional, que tiene que estar alineada para que por supuesto puedan firmarse este tipo de convenios o de tratados,
pues bueno, estamos en ese punto donde es ya posible que los estados empiecen a trabajar de manera local o de manera interna para poder hacer sus adecuaciones, si es que no las tienen, a la legislación nacional y en su caso, si es del interés, pues por supuesto que firmar esta convención. Estas dos imágenes justo son de la semana pasada. Está ahí justamente Daniela de Relaciones Exteriores, al rato va a estar en una presentación. Entonces, obviamente, ella lo vive, yo lo platico, ella lo vive. Ella levanta la mano, ella decide. México ha estado muy activo en todas las sesiones, ha hecho muchísimas propuestas de mejora para esta convención. Entonces, pues bueno, es un país altamente dinámico en este tipo de temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pretende en general esta convención? Y siempre me gusta decir esto, sobre todo cuando estoy en espacios así muy de confianza, que cuando escuchamos ONU se oye así muy éter, muy romántico, a veces muy lejos, a veces muy la paz mundial, ¿no? Pero al final tenemos que partir de algún punto. Y si no partimos de ese punto, y si no pensamos que internacionalmente o mundialmente tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos en ese punto, y a partir de ahí hacer más cosas, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, la intención, aunque se vea muy general, o a lo mejor que cualquiera de nosotros pudimos haber ideado este tipo de finalidades, pues por supuesto que tiene que estar plasmada en los documentos, porque al final es algo a lo que los países se van a comprometer. Y parte de esos compromisos, pues por supuesto que tiene que ser esa cooperación internacional. Si no, pues ninguna investigación podría tener el efecto que debiera de tener y solamente estaríamos en nuestro ámbito haciendo teniendo algunos logros, ¿no? Estos son los capítulos de la convención, 9 capítulos, 68 artículos, donde por supuesto se está cuidando en todo momento la parte de derechos humanos, protección de datos y muchas otras cuestiones que sobre todo organizaciones no gubernamentales, academia y algunos países, pues por supuesto que tienen cierto nivel de preocupación. Por eso es que no se habla todavía de una convención, sino del texto que va a dar pie a esa convención. Entonces todavía puede surgir puede sufrir algunas modificaciones, pero lo que se espera es que, pues bueno, se lleguen a esos acuerdos de aquí en el mes de octubre tendría que pasar para que en diciembre entonces ya se dé como la versión final como para firma. Y pues bueno, como pueden ver también los capítulos son bastante generales. Con esto quiero decir de nuevo, no generar la expectativa de que van a venir todas las cosas que nos suceden, todo lo que hemos pensado, todo lo que cada uno de ustedes como expertos o expertas luchan o viven o tratan de fortalecer día a día, no necesariamente se va a ver aquí reflejado al pie de la letra. Pero pueden estar seguros que tiene que estar enmarcado en uno de estos artículos, justamente para que se pueda tener esta cooperación internacional, sobre todo, que tiene que ver con ciertos tipos de delitos generales, también están nombrados de manera general, pero que a nivel local, pues bueno, ya pueden obviamente ser investigados o perseguidos por la legislación nacional, o sea, se enmarcan en la legislación nacional y va a haber, por supuesto, diferentes formas de poder hacer las solicitudes de información, asistencia legal mutua, apoyo y cooperación legal entre diferentes países, que justamente la intención es, al final, es que todo el mundo esté lo más de acuerdo posible para poder decir, se está cometiendo o estoy identificando un delito cibernético y entonces tengo intención de pedir información a otro país, cómo se tiene que pedir, cómo se debe de cuidar, cómo dentro del marco de esta convención todo el mundo va a estar seguro que se está haciendo lo correcto, pero también lo necesario. Entonces, pues bueno, la intención justamente de este marco global es poder proporcionar todo este andamiaje, ¿no? Un poquito dentro de las consideraciones es que efectivamente no es una convención, no es algo que, o sea, las conversaciones terminaron el día viernes, se tiene este texto para la posible convención o para la convención, no es que el día de mañana vamos a tener afuera de la sede de Nueva York a todos los países con una pluma para firmar, todavía falta el hecho de discutir algunas cosas, falta justamente que se adhiera, eso tiene que ser en diciembre.
y estar abierta justamente para firma hasta marzo del 2025. Esto es que los países ya empiecen justamente a levantar la mano que desean participar en esa convención, ¿no? Por lo tanto, hasta ahorita seguramente ustedes han visto algunas noticias o algunas notas donde la emoción ganó y dice, lista la convención y así como que, caray, ya tan rápido. Después de 3 años, en 2 días se pusieron de acuerdo, pues ¿cómo lo hicieron? No, pues, todavía falta, ¿no? Ese es un texto, pues, donde por unanimidad, eso sí, todos los países decidieron que ese es el texto, porque ese es un comité especial que fue designado para poder redactar este texto, que va a servir como base para hacer la convención. Pero eso es un comité, el cual está compuesto por todos los países firmantes, más academia, sociedad civil, iniciativa privada, etc. Entonces es un grupo ad hoc, un grupo especial, al que se le encomendó esta redacción. Pero a partir de aquí es donde empieza el trabajo como tal ya de tener como tal formalmente pues una convención en sí. Entonces, esto solamente es como un disclaimer. El segundo disclaimer es por qué Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a pesar del nombre, pues está aquí, podría parecer un poco obvio, pero es por una cuestión de crimen organizado, la cuestión de ciberdelito. Tenemos obviamente el mandato, como mencionaba al inicio, de crimen organizado, pero además somos la Secretaría Técnica. Y uno dice, ¿es una oficina o no es toda la organización? Y esta es una convención de la ONU, no es una convención, por supuesto, de esta oficina. Esta oficina es la Secretaría Técnica, que va a apoyar en su momento a la implementación de esta convención, y la labor que tenemos justamente es de facilitar las discusiones y encauzar para que en su momento ya quede finalizada. Por eso mismo, nosotros como oficina no impulsamos a ningún país o no queremos convencer a ningún país de que firme convenio alguno. Esa soberanía y esa decisión es de cada uno de los países. En nuestro caso en particular, México tomará la decisión o no de firmar, así como ha pasado con la decisión o no de adherirse a Budapest, porque eso es algo que depende de los estados como parte de su soberanía. Nosotros conversamos acerca de este proceso, nosotros platicamos acerca de lo que está ocurriendo, nosotros ponemos en el reflector que tenemos esta convención, pero en ningún momento no podemos ser juez y parte, ¿no? No podemos llegar con esto y decirle, sí, mira, firma esta porque esta es la buena, porque yo trabajo ahí. O sea, no lo vamos a hacer, ¿no? Sino que justamente está todo el andamiaje para que los estados entonces lo decidan. Entonces, pues bueno, pues les invito a estar atentos en estos próximos meses a la evolución final de esta convención, que es el máximo ejemplo, digamos, de cómo podemos fortalecer esas fronteras digitales, esas fronteras geográficas, pasarlas justamente a la parte digital, y es el instrumento que nos va a ayudar a un nivel muy macro para poder establecer entonces y fortalecer no las fronteras ya, sino a nuestra población, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores, a quien lo necesite. Este va a ser entonces el instrumento que nos va a permitir hacerlo a nivel internacional. Y pues bueno, con esto termino. Muchas gracias. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina. Tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.